Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su palabra, su verdad. Hoy, mis queridos hermanos, creo que vamos a tratar de entender una reflexión muy importante. La reflexión que vamos a tratar de entender hoy está titulada El trabajo que se le exige al pueblo de Dios, al auténtico pueblo de Dios, ¿verdad? Y vais a ver que nuestro Dios trata de explicarnos en detalle en qué consiste esta exigencia o esta expectativa que Dios tiene para con sus hijos, ¿verdad? Tratará de ayudarnos a entender esta obra de cooperación con Dios. Porque escucho en muchas ocasiones, escucho en la iglesia hablándose del amor de Dios, como Dios lo hace todo por nosotros y somos salvos y casi estar sin preocuparnos de nada, ¿verdad? Eh, Esto es porque en realidad no hemos entendido bien cuál es la expectativa que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Y creo que esta reflexión termina con un ejemplo que me parece evidente y yo como una persona que trabaja en el campo, ¿verdad? Y que me dedico a la huerta, la entiendo perfectamente. Pero estoy seguro que cada uno de nosotros, independientemente si no trabajamos o no hemos trabajado nunca en el campo, pero podemos imaginarnos con suficiente sencillez lo que nuestro Dios trata de decirnos, ¿verdad? Por lo tanto, sin alargarme más, vamos a entrar en el texto, vamos a ver qué es lo que realmente nuestro Dios quiere señalar, enseñarnos, proyectar una imagen, ¿verdad? A través de la cual nosotros podemos entender en qué consiste esta exigencia y cuál es la expectativa que Dios tiene para con su pueblo, ¿verdad? En esta obra de salvación, en esta obra de glorificar a Dios, ¿verdad? Y dice lo siguiente: como pueblo de Dios, tenemos un trabajo especial que hacer. Y dice un trabajo especial. Vamos a entender por qué los llama especial, ¿verdad? Porque en realidad aquí hay una obra conjunta, ¿verdad? Sin embargo, Dios la señala y dice, es un trabajo especial, es decir, yo espero algo de ti, ¿verdad? Hay una parte que te corresponde a ti. Por eso le dice, tenemos un trabajo especial que hacer. Dice, todos los que han sometido su voluntad a la voluntad de Dios, deben ser colaboradores con Él. Y esto es este trabajo especial, ¿verdad? Pero va todavía detallando eh, qué es en concreto, ¿verdad? Este trabajo. ¿Qué significa ser colaborador con Dios, ¿verdad? Creo que esto es una cuestión, y lo dije ayer, esto fue una cosa que a mí me costó muchísimo entender esta parte, ¿verdad? Porque, claro, como llevas tanto tiempo en la iglesia, escuchas este mensaje de amor y que Dios lo cumple todo en nosotros, ¿verdad? Claro, te da la sensación de que tú no tienes ninguna parte en todo esto, ¿verdad? Sin embargo, no es así, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tratar de entender precisamente este asunto dicho por el mismo Dios, ¿verdad? Dice, la invitación de Cristo es, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y fijaos lo que nos dice aquí, y yo os lo expliqué en otras reflexiones, os lo diré también en esta reflexión también, qué realmente significa esto, y la misma reflexión nos explicará este asunto, ¿verdad? Pero dice, carguen con mi yugo. Y cuando ponen carguen con mi yugo, en realidad dice, carguen con mi espíritu, que también implica una responsabilidad, ¿verdad? Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí. Es decir, miradme a mí y mirad cómo el Espíritu de Dios
en Cristo, ¿verdad? Lo hizo obediente en todo momento, ¿verdad? Pues eso es lo que trata de decirnos. Cargad con mi espíritu y aprendan de mí, dice, porque soy manso y humilde de corazón. Es decir, ¿cuál es el comportamiento de Cristo? ¿Cómo Cristo en cada situación, en cada ocasión, hasta la cruz, incluida la cruz misma, ¿verdad? ¿Cómo Dios actúa? Porque solamente en la cruz es cuando Cristo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es decir, el Espíritu del Padre tiene que abandonarlo porque si no, no muere, ¿verdad? Ya hemos entendido qué significa la presencia del Padre en el templo de Cristo. Es la ley, es la vida. Por lo tanto, si no se aparta el Padre, Cristo no muere, se queda ahí en la cruz una eternidad, ¿verdad? Por lo tanto, esto lo digo así para que se pueda entender, ¿verdad? Por lo tanto, en este mismo instante es cuando la ley se aparta de él. Pero esto es lo que trata de decirnos aquí. Dice, carguen con mi espíritu, con mi yugo, y aprendan de mí porque soy manso y humilde de corazón. ¿Qué significa esta carga del espíritu? ¿Cómo se manifiesta, verdad? Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en verdad, mis queridos hermanos, cuando he entendido esto, cuando yo he entendido esto, ¿qué es la ley? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué significa para mí? En aquel momento, en verdad os lo digo, entendí qué significa hallaréis descanso para vuestras almas. Porque en realidad, cuando estamos conectados con Cristo, en aquel momento, cuando entendemos la verdad, cuando entendemos la obra de Cristo, cuando entiendes cuál es la parte que a ti te corresponde en toda esta obra de ser colaborador con Cristo, ¿verdad? En aquel instante, en realidad, descansas, porque la carga del pecado sobre nosotros, el no entender el auténtico evangelio, el no entender quién obra en todo momento en y a través de mí, esto es una carga pesadísima para muchísima gente. Y yo sé que mucha gente, incluso del mundo, ¿verdad? Que no tiene necesariamente una relación con alguna iglesia, ¿no? O si la tienes más bien de una manera formal, porque he nacido en una familia y en una casa, en fin, de una determinada forma, ¿no? Pero cuando entiendes realmente el auténtico evangelio, se te quita una losa tan pesada de encima que realmente empiezas a comprender quién es auténtico, quién es el auténtico Dios y cuánto nos ama, ¿verdad? Porque este mensaje de amor es válido, es presente, pero no puede nunca ser separado de la justicia, ¿verdad? Y eso es la parte que nosotros no logramos entender, más nos cuesta, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta este amor unido a la justicia que viene siendo el Espíritu de Cristo en este templo, el que lo obra todo? Lo único que Dios espera de mí, entender la verdad y cooperar con Él. Y esto es lo que hoy tratará de explicarnos qué significa esta cooperación. ¿Cuál es la parte que, este trabajo especial, verdad, que me corresponde a mí en esta obra conjunta, verdad, con Dios? Porque hay un trabajo, ¿verdad? Hay un trabajo que nos corresponde a nosotros. Y justo esto trataremos de entender hoy, ¿verdad? ¿Cuál es esta parte que Dios espera de mí, verdad? Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todos los que responden a esta invitación reciben la seguridad de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y cuando entiendes quién obra en nosotros y a través de nosotros, entiendes el recorrido, el camino, la verdad y la vida. Entiendes la obra sin ningún tipo de problemas, ¿verdad? En fin, o por fin, descansas por fe, ¿verdad? En la obra de Cristo, ¿verdad? Dice, si se unen en yugo con Cristo, en espíritu con Cristo, llegarán a ser colaboradores de Dios, ¿verdad? Y ahí entiendes qué fácil es, sencillamente no irnos a hacer nada sin pedir su presencia, nada. En toda decisión, en toda acción, en todo lo que estemos haciendo,
pedir su presencia. Nunca, nunca ir a ninguna parte sin Él, ¿verdad? Dice, solo hay dos clases de personas en nuestro mundo. Las que reciben a Cristo y las que lo rechazan. Y es curioso porque aquí de los que lo rechazan, en realidad, podríamos pensar que son solamente gente que no conocen a Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿cómo se puede rechazar a Dios sin tener un conocimiento de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, los que lo rechazan no necesariamente no son cristianos, sino que son muchos que realmente son cristianos, de nombre, en forma, pero les falta el espíritu, ¿verdad? Dice, todos los que le reciben creen en él. Y eso es lo que ayer os dije, cuando entendí yo lo que significa esto, auténtica fe. El auténtico creer en Dios es comprender esta obra de su espíritu a través de mí y en mí, ¿verdad? Y esto es el auténtico creer en Él, ¿verdad? Dice, Juan declara, a todos los que le recibieron a Cristo, pero este recibir no es un recibir solamente de modo intelectual, ¿no? Creo que Cristo es el Hijo de Dios y ya está, soy salvo, ¿verdad? No, 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 no. Esto es mucho más profundo. Este es el conocer, esta comunión, esta conexión con Cristo. Y por eso Juan dice a todos los que le recibieron en verdad, entendiendo realmente cuál es su obra, cuál es su propósito y cómo realmente obra, ¿no? Dice, les dio poder para llegar a ser hijos de Dios. Es decir, les conectó con su espíritu, ¿verdad? A los que creen en su nombre. Pero muchos tienen una religión falsa. Y aquí os dais cuenta que los que lo rechazan no necesariamente son gente del mundo, que podríamos decir, no, son gente de por ahí que no lo conocen. No, no. Son muchos que tienen el nombre de Cristo, pero que son faltos de esta experiencia, ¿verdad? De su espíritu, del poder, lo que dijo antes, ¿verdad? A todos los que le recibieron les dio poder para llegar a ser hijos de Dios. Cuando eres un hijo de Dios, te comportas como un hijo de Dios. El pecado para ti tiene el mismo sentimiento el que tiene Dios, odio frente al pecado. Por lo tanto, entendéis la profundidad de lo que esto significa, ¿verdad? Ser hijo de Dios. Has de comportarte como tal, ¿verdad? Por lo tanto, dice, pero muchos tienen una religión falsa. Y todas las profesiones del cristianismo en el mundo no elevarán el alma ante Dios, ¿verdad? Porque si no entiendes realmente la obra de Cristo, su misión, su propósito, tú puedes ir a la iglesia, formalmente, tú puedes ir a la iglesia, pero si no entiendes este asunto, este yugo, esta carga que Cristo nos invita a tomar con Él, ¿verdad? Tú puedes ir toda tu vida a la iglesia. Esto no significa nada, por eso dice, pero muchos tienen una religión falsa. Y todas las profesiones del cristianismo en el mundo no elevarán el alma ante Dios. ¿Por qué? Porque sin su espíritu es imposible. Y el texto nos lo dirá, ¿verdad? Dice, su palabra declara, por sus frutos los conoceréis. ¿Recoge los hombres uvas de espinos o higos de cardos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y dice, así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí, ¿qué es lo que trata de señalarnos, mis queridos hermanos? Que si el Espíritu de Cristo no nos acompaña, los frutos que daremos no son los frutos del Espíritu. El Corintios 13 nos habla, ¿verdad?, de esto. Por lo tanto, esto es lo que nos señala aquí. Si hemos tomado el yugo de Cristo, el Espíritu de Cristo, los frutos tienen que ser consecuentes. Es decir, cuando eres hijo de Dios, como lo dijimos antes, tienes una forma concreta de manifestarte, ¿verdad? Y los hijos de Dios no andan contrario a la voluntad de Dios, ¿verdad?
Dice, ¿somos obedientes o desobedientes a los mandamientos de Dios? Y os dais cuenta de lo que nos señala, ¿verdad? El fruto del árbol bueno. ¿Somos obedientes o desobedientes a los mandamientos de Dios? Hemos hecho de Cristo nuestro Salvador personal. Hemos hecho de su Espíritu, el Consolador, ¿verdad? El Espíritu Santo. Hemos hecho de Cristo mi Salvador personal hoy. Me acompaña en todo momento, ¿verdad? Nos hemos puesto, lo que dice aquí, fijaos lo que dice aquí, nos hemos puesto el manto de la justicia de Cristo. Ya hemos hablado que es la justicia de Cristo, su Espíritu en este templo. Y este es el manto, esta es la protección, eso es lo que quiere decir. Estamos andando bajo el paraguas del Espíritu de Cristo que cuando está en este templo da unos determinados frutos. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Y fijaos lo que dice aquí. Dice, estas son las preguntas que deciden la salvación del alma. Si yo entiendo que en mi vida obra el Espíritu de Cristo y los frutos son consecuentes, entonces tengo la seguridad de la salvación. Pero si no es así, si un día es de una manera, otro día de otra manera, otro día de otra manera, y los frutos no son consecuentes, y aquí no estamos hablando de excepciones, ¿verdad? Podemos cometer errores, y por eso estamos hablando de errores. Son excepciones, no son constancia, ¿verdad? Todos los días igual y nunca aprendemos nada, ¿verdad? No se forma este carácter que Dios espera de nosotros, que nos daría la entrada en la boda del Cordero, ¿verdad? Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y entendéis lo que nos habla, el que tiene el Espíritu, el manto de la justicia de Cristo, obra en consecuencia con la voluntad de mi Padre. Y por eso dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque en la iglesia hay mucha gente. Pero está acompañada por el Espíritu de Cristo. Y ojalá esto fuera verdad, porque si fuera así, la manifestación del Espíritu en la iglesia sería una obra extraordinaria. No habría egoísmo, habría un amor fraternal sincero, sin hipocresía. En fin, sabemos cómo se tendría que manifestar el Espíritu, ¿verdad? Y una vez más digo, Corintios 13 nos habla sobre esto, ¿verdad? Dice, cualquiera que oiga estas palabras mías y las haga, lo compararé con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y azotaron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre una roca. ¿Qué roca? Cristo. Cristo, ¿verdad? Y esto nos dice que de aquella roca, si tenemos el Espíritu de Cristo, si estamos fundados sobre Él, cimentados en Él, venga lo que venga, dice, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, azotaron aquella casa y no cayó. Es decir, todas las tempestades, y esto quiere decir todo lo que nos suele pasar todos los días, ¿verdad? Todo tipo de eventos, tanto buenos como malos, ¿verdad? En este caso son malos, es decir, los espíritus malos tratan de tentarnos, pero si nosotros estamos fundados en Cristo, tenemos a Cristo en este templo, seremos vencedores como nos prometió Cristo. Por eso dice, esta casa, porque estaba fundada sobre una roca, sobre Cristo, no cayó, resistió a todas las tempestades. Y esta es la imagen que trata de construirnos, ayudarnos a entender. Si estoy en vosotros, no tengáis temor, miedo, no hay por qué tener miedo, ¿verdad? Pero hemos de asegurarnos que estamos con Cristo, ¿verdad? En esta conexión vital, ¿verdad? Y dice, y todo aquel que oye estas palabras mías y no las hace, será semejante a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpeó esa casa y cayó, y grande fue su ruina. Y esto es lo que quiere decir.
Que formalmente nosotros fuimos a la iglesia, cumplimos cosas, pero que hemos sido faltos de esta experiencia con el Espíritu, queridos. Nos ha faltado esta experiencia con el Espíritu, y ya lo dijimos en reflexiones anteriores. Al final, cuando Cristo vendrá, dirá, no te conozco, no sé quién eres. Porque hemos estado en la iglesia, creímos que hemos hecho cosas, pero desprovistos del Espíritu, ¿verdad? En nombre de Cristo. Y por ser obras nuestras, sin estar acompañados por el Espíritu, Cristo dirá, no os conozco, ¿verdad? Porque nosotros, aquí podemos entender que podemos hacer obras por que nos vean bien, por vanidad, por ocupar una posición, en fin, por muchas razones. Y estas obras no son por el Espíritu, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos algo que ganar por nosotros, el Espíritu no nos acompaña nunca. Nunca. Y lo digo con total seguridad, nunca. Nosotros, todo lo que tenemos que hacer tiene que ser el impulso del Espíritu por un amor desinteresado, porque este es el principio eterno, ¿verdad? Un amor desinteresado es así como viviremos en la eternidad. Si esta obra no es así, no sirve, ¿verdad? Si hay alguna sombra de egoísmo en esta obra y no estoy acompañado por el Espíritu, esta obra no sirve, ¿verdad? Y eso es lo que trata de decirnos en realidad, ¿verdad? Preguntémonos seriamente. He venido a Cristo, y es justo lo que os he comentado antes, pues nos lo explica aquí, ¿verdad? Dice, preguntémonos seriamente. ¿He venido a Cristo? ¿He puesto mi cuello bajo el yugo de Cristo? Es decir, ¿he estado yo conectado con el Espíritu y he actuado conforme a la voluntad del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Dice, he aprendido en la escuela de Cristo su mansedumbre y humildad de corazón. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? En esta obra de estar conectados con el Espíritu, nosotros estamos atentos, ¿verdad? Cada vez que el Espíritu nos inspira un pensamiento, una acción, nos encontramos ante una situación, ¿verdad? Y el Espíritu nos da el impulso, ¿verdad? Pues nosotros, dice, eso es lo que trata de decirnos, hemos aprendido en la escuela de Cristo, tal como Cristo aprendió, cuando el Espíritu le decía, o en cada situación, y tenemos que estudiar aquí, cada situación, cómo actuó Cristo, ¿verdad? En cada situación. Pues eso es lo que trata de decirnos. Si nosotros hemos aprendido en la escuela de Cristo, entender en toda coyuntura, en toda situación, cuál es la obra del Espíritu, cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cómo he de actuar yo conforme con la voluntad de Dios? Eso es lo que trata de decirnos. Estamos atentos a esta conexión con Cristo, con el Espíritu, para saber en todo momento cómo hemos de actuar. Pues eso es lo que trata de decirnos aquí, mis queridos hermanos. ¿He aprendido a la escuela de Cristo su mansedumbre y humildad de corazón? Dice, todos los que son hacedores de la palabra edifican con seguridad sobre la roca de Cristo Jesús. Cuando el seguidor de Cristo confía implícitamente en la palabra de Dios y le rinde obediencia, su deber se le hará evidente. ¿Entendéis? Es decir, cuando tú estás en esta conexión con el Espíritu, en todo momento logras entender cuál es la invitación, cómo tienes que actuar, ¿verdad? Esto es una lección muy profunda que Dios trata de ayudarnos a entender, ¿verdad? Pero si no entiendes el principio, tampoco estás atento a lo que trato de explicaros aquí. Esto es una experiencia personal, queridos. Hay que vivirla. Es que incluso es difícil explicarla y el texto trata de explicárnosla, pero que no es fácil explicarla porque esto es una experiencia personal con este Cristo, este Dios personal, ¿verdad? No es fácil explicarlo, pero trato de ayudaros que podáis entender esta realidad, ¿verdad? Dice, cuando el seguidor de Cristo confía implícitamente en la palabra de Dios y le rinde obediencia, su deber se le hará evidente. Considerará sus talentos como consagrados al dador y los utilizará para trabajar junto a Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, estamos obligados a dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, porque Dios os ha elegido
desde el principio para la salvación mediante la santificación del Espíritu y la creencia en la verdad. Dos elementos que han de ir unidos, la verdad y el Espíritu, ¿verdad? A la que os llamó por medio de nuestro Evangelio para obtener la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, manteneos firmes y retened las enseñanzas que habéis recibido, ya sea de palabra o por medio de nuestra epístola. Ahora bien, nuestro mismo Señor Jesucristo y Dios, nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por medio de la gracia, consuelen vuestros corazones y os confirmen en toda buena palabra y obra. Y fijaos que ahora viene a detallarnos precisamente las dos fuerzas de lo que hablamos antes. Fijaos lo que nos dice aquí. Dice, aquí se presentan las dos grandes fuerzas que deben cooperar en la obra de salvar almas. Dice, la fe fuerte, esta conexión con el Espíritu, ¿verdad? Amorosa y trabajadora de la gente humana, es unirse con la divinidad. ¿Entendéis? Esto es sumamente importante entenderlo. Dice la fe fuerte, que es basada en lo escrito está en la verdad, y esta conexión con el Espíritu de Cristo. Y estas dos fuerzas, es como las llaman, son dos fuerzas, estas dos fuerzas colaboran para la salvación de las almas, dice, incluido a nosotros. Pero fijaos lo que dice, no se refiere a mí, sino dice que yo colaboro con Cristo para salvar almas. ¿Por qué? Porque si yo he llegado a esta conexión, si yo he llegado a este punto, soy salvo. Mi preocupación no soy yo, sino todos los demás, para que todos los demás puedan llegar al menos a donde yo estoy ahora mismo, ¿verdad? Por eso se refiere, coopera con Dios en la salvación de los que no han llegado todavía a entender esta conexión, esta colaboración con Dios, ¿verdad? Dice, esto es lo que Cristo quiere decir cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y ahora, ¿entendéis lo que significa llevad mi yugo sobre vosotros? Dice, la fe fuerte, amorosa y trabajadora de la gente humana es unirse con la divinidad. ¿Qué es el yugo de Cristo? Su espíritu, ¿verdad? Y a esto hace referencia. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros, mi espíritu sobre vosotros, y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, esta es la condición de la asociación. Esta es la condición imperativa, imprescindible de la asociación con Dios. De otra manera, cualquier otra obra que hago, Dios no la reconocerá como siendo los méritos de Cristo, ¿verdad? Dice, debemos ser colaboradores de Dios en la búsqueda y salvación de los perdidos. Y os dais cuenta que no habla de mí, ya habla de la búsqueda y salvación de los demás. ¿Por qué? Porque si yo ya estoy en esta condición, ya soy salvo. ¿Entendéis? Estoy encaminado hacia la salvación, ¿verdad? Hacia la boda del Cordero. Cristo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y no debemos quedarnos ociosos ni indiferentes. Es decir, no tenemos que perder tiempo en tonterías, queridos. No hay tiempo y hay tanta obra que hacer, ¿verdad? Hay tanta obra que hacer. Por lo tanto, por eso nos dice, y no debemos quedarnos ociosos ni indiferentes. Cada alma cuenta para la gloria de Dios. Hemos de entender los puntos de conflictos y el conflicto universal, ¿verdad? La lucha entre Cristo y su enemigo, ¿verdad? Las almas mueren a nuestro alrededor y creo que hoy más que nunca podemos verlo. Más que nunca podemos verlo. A nuestro alrededor caen nuestros hermanos y hermanas, muchos con enfermedades, muchos, ¿verdad? Por lo tanto, cada alma ha de ser y ha de tener la seguridad de la salvación en Cristo. ¿Cómo? Que nuestro trabajo es explicárselos exactamente lo que estamos tratando de hacer aquí, ¿verdad? Exactamente esta obra, ¿verdad? Por lo tanto, las almas mueren a nuestro alrededor. Corresponde a todos los que afirman creer en Cristo, este creer
de verdad en la obra de Cristo, la obra de salvación de un mundo caído, ¿verdad? Dice, corresponde a todos los que afirman creer en Cristo, mostrar su fe por obras, no estar ociosos ni indiferentes, ¿verdad? Sino tener esta carga de la responsabilidad que tiene Cristo y todos aquellos que tienen el Espíritu de Cristo para con un mundo que está pereciendo. Tan pronto como dejemos el estandarte negro de Satanás, es decir, tan pronto como llegamos a entender la obra de Cristo y el propósito que Cristo tiene para con el mundo, ¿verdad? Tan pronto como salimos de esta época oscura, ¿verdad?, de nuestra vida, tan pronto como dejamos el estandarte negro de Satanás y nos paramos bajo el estandarte manchado de sangre del príncipe Emmanuel, tenemos un trabajo serio por hacer. Y este es el trabajo especial que nos decía al principio, esta colaboración con el Espíritu, y cuando tenemos el Espíritu de Cristo, no tenemos tiempo para tonterías. Entendemos la responsabilidad que tenemos para con este mundo caído que está pereciendo, ¿verdad? Dice, es un peligro para nuestras almas que ignoremos voluntariamente las condiciones bajo las cuales nos hemos alistado en el ejército del Señor. Y esto quiere decir que cuando yo acepto a Cristo, acepto esta responsabilidad, este yugo, este espíritu que me hace entender la verdad, me hace entender la obra de Cristo, me hace entender la responsabilidad que tengo como hijo de Dios para con este mundo, porque la obra de Cristo fue salvar al hombre, ¿verdad? Debemos ser colaboradores de Cristo en la búsqueda de la salvación de lo que está perdido. Dice, como pueblo profeso de Dios, debemos tener un conocimiento experimental de Él. ¿Entendéis lo que está diciendo? Esta creo que es, en esta frase, es la parte que menos hemos entendido de lo que significa ser un auténtico hijo de Dios. Este conocimiento experimental con Cristo, con su Espíritu, ¿verdad? Y repito la frase porque creo que es magnífica. Dice, como pueblo profeso de Dios, debemos tener un conocimiento experimental de Él, tener su Espíritu, estar en esta conexión vital constante y permanente. Debemos buscar la doctrina de Cristo, dice, la verdad tal como está en Jesús, a esto se refiere, ¿verdad? Armados con la fe y empleando cualquier recurso que Dios haya proporcionado, la búsqueda diligente y en oración es esencial. Y estos son elementos claves de nuestra vida, de todos los días de nuestra vida. Es así como permaneceremos conectados con el Espíritu. La búsqueda diligente de la verdad y en oración es esencial. Es como nos mantiene conectados con el Espíritu, ¿verdad? Debemos buscar la verdad como un tesoro escondido. Y eso es lo que tratamos de hacer, mis queridos hermanos. Este ministerio, esta es la propuesta que tiene de buscar la verdad como un tesoro escondido y darla a conocer a un mundo que está pereciendo, ¿verdad? Debe haber un esfuerzo bien organizado y unidad en nuestra cooperación con Cristo. El amor debe invadir la iglesia, porque, mis queridos, una cosa que el cristianismo no ha entendido. Nosotros podemos predicar al mundo todo lo que querramos. Todo lo que querramos. Si nosotros no tenemos este conocimiento experimental de Cristo, es decir, si no tenemos el Espíritu de Cristo, si en medio de la iglesia este Espíritu no se manifiesta en un amor sin hipocresía, real, sincero, aunque alguien venga a la iglesia, en principio les parecerá algo distinto, diferente frente a de donde viene, ¿verdad? Pero día tras día que pasa en medio de nosotros, empezará a darse cuenta que esto no es real, que son solo formas al que le falta el Espíritu. Por lo tanto, ¿de qué sirve explicarle a un mundo verdades
verdades que nosotros, en medio de la iglesia, no experimentamos. ¿Y de qué sirve que la gente venga a la iglesia si la iglesia no encuentra al verdadero Cristo, su Espíritu? Este conocimiento, esta experiencia personal de cada uno de nosotros en medio de la iglesia. Esta ha de ser la auténtica iglesia, mis queridos hermanos. Para nada predicamos a un mundo mientras en medio de la iglesia el Espíritu de Cristo no se ve, no se experimenta, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice aquí. Todo hablar mal y dar falso testimonio es deslealtad hacia Dios y su causa. Y hemos de preguntarnos honestamente, ¿está pasando esto en medio de nosotros? ¿Tenemos una experiencia real con Cristo que se tiene que ver en medio de nosotros? Si no tenemos esta experiencia, mis queridos hermanos, de nada sirve predicar a un mundo algo que yo no experimento. Esto es hipocresía y llegará el día cuando aquel al que le he predicado la verdad se dará cuenta. ¿Y sabéis lo que pasará? Muy probablemente abandonará a Cristo por mi culpa, que yo supuestamente tengo el nombre de Cristo, pero soy falto de su Espíritu. La realidad que yo trato de predicar, yo no la experimento. Por lo tanto, no permanezco en Cristo, o Cristo no está en mí, y solo tengo una religión de formas, tengo el nombre de Cristo, pero que Cristo no me acompaña. Y necesitamos entender esta realidad muy profunda, mis queridos hermanos. Sin esta auténtica experiencia, podemos predicar todo lo que queramos. Cuando la gente vendrá en medio de nosotros, solo verá la verdad al descubierto, poco a poco, día tras día. Debe haber unidad de acción. El amor y la benevolencia desinteresada deben revelarse. Y esta es la auténtica experiencia, ¿verdad? ¿Pueden dos caminar juntos si no se ponen de acuerdo? El amor y la confianza mutuos constituyen fuerzas que serán un poder para el bien. Y en esto no hay egoísmo, queridos. Cuando dice el amor y la confianza mutua entre nosotros, hará que este evangelio que predicamos tenga poder de verdad. Cuando la gente vendrá en medio de nosotros y se irá para sus casas y en el medio de donde vienen y predicará, hemos encontrado a Cristo, porque tendrán una experiencia que nunca jamás han tenido en sus vidas. Y este es el auténtico evangelio. No hará falta ni siquiera hablar. Si nosotros realmente viviríamos esta experiencia, no hace falta ni predicar. La gente habla. Yo os lo digo por experiencia personal como empresario, porque es lo que he tratado de ser toda mi vida, y esto es lo que significa la publicidad. Un cliente contento trae 10 más. Un cliente descontento te pierde 100 más. Porque es más fácil hablar mal de alguien que hablar bien de alguien, ¿verdad? Por eso yo entiendo lo que significa la publicidad, y la auténtica publicidad es esta experiencia de lo que el Evangelio trata de hablarnos. Una persona que encuentra la verdad dirá a 10 personas, pero una persona que encuentra hipocresía le dirá a 100 más. ¿Y qué obra hicimos? Espero que podamos realizar esta realidad, mis queridos hermanos, y es precisamente lo que Dios trata de hablarnos, de ayudarnos a entender esta profunda realidad, un evangelio real, basado en amor y confianza mutua, una experiencia real, una conexión vital con su Espíritu, que se manifiesta en medio de su profeso pueblo, ¿verdad? Dice, el amor y la confianza mutuos constituyen fuerzas que serán un poder para el bien. Y fijaos lo que dice aquí. Satanás ve esto
y se las arregla para sembrar cizaña entre el trigo, es decir, en medio de nosotros, Dios quiere que su pueblo se apiñe, se junte, para que sean fuertes, porque un pueblo dividido es débil, ¿verdad? Es débil. Y Satanás lo vence. Y todos los que tienen la mente de Cristo, dice, harán esto. Todos los que tienen el Espíritu de Cristo, la mente de Cristo, harán esto. Si nuestra piedad es sana y saludable, no tendremos nada que temer de los opositores abiertos. Es decir, si la Iglesia se encuentra esa experiencia real, que el Espíritu de Cristo obra en medio de la Iglesia, aunque alguien trate de hablar mal de esta Iglesia, la realidad lo delatará, ¿verdad? Si en realidad en la Iglesia está el Espíritu de Cristo, cualquiera que trate de hablar mal de esta Iglesia, solamente lo delatará de la hipocresía que tiene, ¿verdad? Porque la Iglesia tiene el Espíritu de Cristo, tiene este amor y confianza mutua, por lo tanto cualquiera lo puede ver frente a lo que alguno otro pueda decir, ¿verdad? Cualquier tipo de engaño, ¿verdad? Dice, pero hay engañadores, los que siembran la cizaña mientras los hombres duermen. Es decir, aquí habla de los espíritus malignos, ¿verdad? Queremos estar seguros de qué lado estamos trabajando, porque la crisis está sobre nosotros. No tenemos tiempo ahora para trabajar con intereses divididos, dice. Debemos trabajar con un solo espíritu, porque solo hay un espíritu, ¿verdad? Incluso con la mente de Cristo. Y si hacemos esto, una nueva vida vendrá a la iglesia, dice. Si Dios, el gran maestro trabajador, está con nosotros, resistiremos las grandes tentaciones que han de probarnos y permaneceremos leales y fieles a los principios. Lograremos victorias que la pequeñez de nuestra fe nos ha llevado a considerar como imposibles. Como cuando decimos que pecamos hasta que Cristo viene, sin entender el auténtico evangelio. O como dicen otros, que la ley se ha quedado colgado en la cruz. Y que el gobierno de Dios se ha quedado sin ley. ¿Verdad? Por lo tanto dice, esto pasa solamente porque la pequeñez de nuestra fe nos ha llevado a considerar como imposibles. Cosas que en realidad son posibles. Para esto vino Cristo. Para que sean posibles. Dios llama a todo creyente sincero a encontrar su lugar en la obra. Despertad, hermanos. Por el amor de Dios, despierta. Enciende tus velas en el altar divino. Dios te llama a poner orden en tus casas, o en tu casa, ¿verdad? Deje que la piedad personal invada sus hogares. Deja que tu influencia hable del lado de la justicia y la verdad. Fijaos que no dice del lado del amor y la verdad, aunque el amor es implícito en la justicia, porque justicia sin amor es dictadura, ¿verdad? Porque es una justicia sin rectitud, ¿verdad? Por lo tanto, deja que tu influencia hable del lado de la justicia y la verdad. Dejemos que cada talento se ponga en práctica, y esto aquí es un reproche a la iglesia, porque marginaliza a gente. Y desgraciadamente nos hemos dejado engañados por el espíritu maligno, ¿verdad? Creemos que solamente algunos son capaces de preservar la iglesia en su camino correcto. Y esto es un error gravísimo. Sin Cristo, nadie puede preservar ni siquiera a sí mismo. Por lo tanto, dejemos que cada talento se ponga en práctica, porque esos talentos ¿de dónde vienen? De Dios, mis queridos hermanos. Nuestros ojos humanos no son capaces de entender esta profunda realidad, pero Dios asigna talentos y una obra a cada uno de sus miembros, ¿verdad? A cada uno de sus hijos. Y la iglesia en muchas ocasiones marginaliza esto.
¿verdad? Porque el ojo humano, la mente humana, no es capaz de ver más allá de lo visible. Pero en lo invisible está Cristo, el que es la cabeza de la iglesia, el que se preocupa en verdad por su iglesia. Dios pide una cooperación sabia y sin reservas con los principios de la verdad. Pide trabajadores activos y de todo el alma. Y desgraciadamente lo que hicimos nosotros es, ¿cómo digo yo? Es así como hemos llegado a esta élite que tiene la iglesia, ¿verdad? El pastor tiene el que más tiene que trabajar porque encima se le paga un salario y tal, ¿verdad? Y los ancianos, en fin, por eso tienen responsabilidades, porque ellos tienen que trabajar. Y ellos mismos también han caído en esta trampa, la han fomentado, ¿verdad? Pero Dios dice, estáis cerrando. Es que la responsabilidad cae sobre todo miembro profeso del pueblo de Dios, ¿verdad? Nadie ha de ser marginalizado, sino todos los talentos han de ser puestos en obra. Ahora bien, no solo dentro de la iglesia, mis queridos hermanos, sino sobre todo fuera de la iglesia. Pero si la iglesia no sostiene a estas personas, porque para eso está la iglesia, ¿verdad? Para que a través del poder de todos, ¿verdad? Acompañados por el Espíritu, podemos hacer esta obra para con el mundo. Pero cuando la iglesia misma no entiende esta realidad y la responsabilidad supuestamente recae sobre unos pocos, la iglesia es débil, es dividida en realidad. No puede cumplir con su obra, ¿verdad? Porque los demás se sienten como que inútiles, no tienen una responsabilidad, ¿verdad? Sin embargo, no es así. No es así. Cristo asigna talentos, dones a cada miembro y le da una obra. Nunca te da un talante, un don sin obra. Y la iglesia tiene que entender esta realidad. Todos hemos de apoyarnos en este amor y confianza mutua, ¿verdad? Para glorificar a nuestro Dios. Se debe hacer el llamado. ¿Quién estará del lado del Señor? Que venga con los leales y los verdaderos, dice. Este llamado está dentro de la iglesia. Esto lo está diciendo Dios, ¿eh? Dice, se debe hacer el llamado. ¿Quién estará del lado del Señor? Que venga con los leales y los verdaderos, no con los falsos y los hipócritas, ¿verdad? Que también están dentro de la iglesia. Dice, la ley de Dios, que nos obliga a rendir una obediencia firme e indivisa a nuestro Hacedor, no tolera una comunión fácil con los descuidados, los laxos, los inconversos, que demuestran que la verdad no tiene poder sobre el corazón y el carácter, cuya influencia no es para reunirse con Cristo, sino para separarse de Él. Es decir, esta gente no tiene el Espíritu de Cristo, egoístamente están trabajando para ellos mismos o, en realidad lo que trata de decir, no están unidos con la iglesia, porque la iglesia está unida en Cristo, en su Espíritu. Y su Espíritu no divide, une. Por eso hace el llamado, se debe hacer el llamado. ¿Quién estará del lado del Señor? Que venga con los leales y los verdaderos. Y los otros, que se queden de un lado, ¿verdad? Porque ya han hecho su elección, ¿verdad? No se han unido a Cristo, aún estando dentro de la iglesia. No lo estoy diciendo yo, es que está en el texto. Hay que entender lo que nos está diciendo Dios, ¿verdad? Dice, fijaos lo que dice aquí. Nuestras iglesias deben ser purificadas de la impiedad. ¿Entendéis? Nuestras iglesias deben ser purificadas de la impiedad, de muchas cosas que se han acumulado para obstaculizar el avance de la obra. Y dice, por sus frutos, dijo Cristo, los conoceréis, ¿verdad? Somos obreros juntos a Dios. Vosotros sois labradores de Dios. Vosotros sois el edificio de Dios.
Dios ha elegido no llevar, atentos a lo que dice aquí, fijaos, dice, Dios ha elegido no llevar a la perfección nada en el plan de salvación si no está unido con la divinidad, con su espíritu, con Cristo, ¿verdad? Sin la cooperación de lo humano con lo divino. Es decir, aquellos que no están unidos con Cristo en el espíritu no lograrán la perfección de carácter, que es el propósito que se ha propuesto Dios. Lo vimos ayer, ¿verdad? Solo pudo salvar al género humano por medio de su Hijo, que combinó la humanidad con la divinidad. En su plan divino de salvación, Dios dio a su Hijo unigénito para que todas las voces callen sobre el punto de que no es posible que la humanidad cumpla la ley de Dios. ¿Quién nos dice esto? Dios. ¿Lo creemos? ¿Entendéis lo importante que es creer en Cristo? ¿Tener la fe en Cristo? Pues tener esta fe implica esto, lo que acabo de decirnos. Dios dio a su Hijo unigénito para que todas las voces callen sobre el punto de que no es posible que la humanidad cumpla la ley de Dios. Y el que no profesa esto, no declara esto, no predica esto, no pertenece a Cristo. No tiene su espíritu. Sea quien sea, no importa. Y desgraciadamente, muchas voces dentro del profeso pueblo de Dios declaran que pecaremos hasta que Cristo viene. No creen a Cristo, porque eso es lo que se trata aquí. No creen a Cristo en su obra. No la entienden. No importa quién es ni la responsabilidad que ocupa. No importa. En Cristo, la divinidad y la humanidad soportaron todas las pruebas de la tentación. En Él, la humanidad es exaltada y honrada. ¿Qué dice que en Él? En su espíritu, ¿verdad? Porque eso es lo que vino a traer la humanidad en Pentecostés. Su espíritu, dice, en Él la humanidad es exaltada. ¿Exaltada de dónde? De su estado caído, es exaltada y honrada, es decir, hecha vencedora. Eso es lo que trata de decirnos. En Cristo, el hombre tiene el privilegio de ser partícipe de la naturaleza divina, es decir, vencedor. Eso es lo que trata de decirnos, mis queridos hermanos. La parte que estamos llamados a desempeñar en la obra puede ser pequeña e inferior, pero esa parte es indispensable para la victoria que hemos de obtener sobre el mundo, la carne y el diablo mediante la intercesión de Cristo como nuestro abogado ante el Padre. El incienso fragante de los méritos de Cristo da al alma creyente las virtudes de su carácter. Así es como la cooperación de la energía y el mérito divinos, con el hombre, lo convierte en un vencedor completo en todos los sentidos y eleva a la humanidad en la escala de valor moral con Dios. Es justo lo que hablamos antes, ¿verdad? Nos habla precisamente de esta conexión imprescindible con su espíritu. Y eso es lo que dice, el incienso fragante de los méritos de Cristo. ¿Cuáles son los méritos de Cristo? Que Él obra a través de su espíritu hoy en mi vida. Estos son los méritos de Cristo. Dice, da al alma creyente las virtudes de su carácter. El carácter de Cristo, ¿verdad? Dice, da las virtudes de su carácter. Así es como la cooperación de la energía, del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el mérito divinos, con el hombre, lo convierte en un vencedor completo en todos los sentidos. Y eleva a la humanidad en la escala de valor moral con Dios. Por lo tanto, Cristo nos hace vencedores si creemos en esta obra, si cooperamos con Él en esta obra, ¿verdad? No debemos pensar que podemos honrar a Dios en cualquier aspecto si no es a través de los méritos de Cristo. Es decir, si no es a través de Cristo, cualquier obra que pueda yo realizar no sirve. Eso es lo que trata de decir. No debemos pensar que podemos honrar a Dios en cualquier aspecto si no es a través de los méritos de Cristo.
debemos tener en cuenta que el hombre, con sus capacidades finitas, no puede lograr nada. Cada órgano de la maquinaria humana depende de Dios para su acción. Dice, cada órgano de la maquinaria humana depende de Dios para su acción. Todo lo que se requiere para mantener al ser en salud, Dios lo suministra. ¿No sabéis, dice el apóstol, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno ensucia el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque el templo de Dios es santo y vosotros lo sois. Que nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros parece ser sabio en este mundo, hágase necio para ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es una tontería para Dios, dice. Porque está escrito, Él toma a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Por lo tanto, que nadie se gloríe en los hombres. Es decir, que nadie confíe en lo que predica cualquier hombre, incluido en mí. Que nadie confíe en el hombre, solo en el Espíritu de Cristo, solo en la palabra de Cristo. ¿Verdad? Por eso nos dice, por tanto, que nadie se gloríe en los hombres, porque me lo ha dicho no sé qué pastor, y no sé quién, y no sé tan, y él sabe. No, querido. Al testimonio, a la ley y al testimonio. Allí tenemos que confiar, en Cristo y en su palabra. Porque todas las cosas son vuestras, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo futuro, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios, en última instancia. Es decir, todo será sometido al Padre, a la ley. ¿Ahora entendemos? En todo lo que tiende al sustento del hombre se ve la concurrencia del esfuerzo divino y humano, esta cooperación, ¿verdad? Del Señor es la tierra y su plenitud. Sin embargo, el Señor hace que la tierra produzca graciosamente en beneficio del hombre. Pero el hombre debe cooperar con Dios. Fijaos, lo que os comentaba yo al principio es esta obra que tiene que hacer el agricultor, ¿verdad? Y fijaos cómo nos da este ejemplo para que podamos entender ¿cuál es la parte que nos corresponde a nosotros y cuál es la parte que le corresponde a Dios? Y fijaos lo que dice, pero el hombre debe cooperar con Dios. Debe preparar la tierra y sembrar la semilla. Debe participar en el trabajo para mostrar su aprecio por la generosa provisión que Dios ha hecho. Y el Señor, esta es la parte que corresponde a Dios, ¿verdad? Dice, y el Señor cuida de la semilla sembrada, dando sol y lluvias, rocío y nubes. Esta el hombre no la puede hacer, solo Dios, pero el hombre sí podía hacer algo, ¿verdad? Por lo tanto, trata de ayudarnos a entender esta obra de cooperación, qué es lo que el hombre sí puede hacer y la parte que el hombre no puede hacer, la hace Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que trata de ayudarnos a entender precisamente con este ejemplo, ¿verdad? Dice, el Señor cuida de la semilla sembrada, dando sol y lluvias, rocío y nubes. Sin estos agentes, no habría crecimiento. Y así es en cada negocio, es decir, en cada acción, cada actividad, en cada departamento de estudio y ciencia. Debemos tener el poder de la divinidad para unirse a nosotros, o nuestros esfuerzos humanos serán un fracaso. Y esta es la vida espiritual, queridos. Esto es lo que trata de ayudarnos a entender. La parte que el hombre sí puede hacer, tiene que hacerlo. Y a esta parte se le une el Espíritu haciendo aquellas cosas que el hombre no puede hacer sin el Espíritu. Y en esta obra de cooperación, en esta unión imprescindible, es la vida de un cristiano auténtico. Es ser hijo de Dios, ¿verdad? Siempre que el hombre logra algo en las líneas espirituales o temporales, debe tener en cuenta que solo lo hace mediante la cooperación de su hacedor, de su creador, ¿verdad? Existe una gran necesidad de buscar al Señor en nuestra dependencia. Se ha depositado demasiada confianza en el hombre,
demasiada confianza en las invenciones humanas. Y aquí viene la iglesia, ¿verdad? Planes, proyectos y todo tipo de cosas. Y no nos hemos asegurado si el Espíritu también nos acompañaba, ¿verdad? Por muy seguro que el hombre pueda estar de su conocimiento y de sus capacidades, antes de poder cooperar con Dios, debe volverse manso y humilde de corazón. Debe llevar el yugo de Cristo, el Espíritu de Cristo, y llevar las cargas de Cristo. Inmensurablemente inferior es la parte que sostiene el agente humano. Pero si está vinculado a la divinidad de Cristo, puede hacer todas las cosas mediante la fuerza que Cristo imparte. Espero, mis queridos hermanos, que habéis podido entender en qué consiste esta obra de cooperación, ¿verdad? ¿Cuál es la expectativa que Dios tiene con sus hijos para poder llevar a cabo su plan, ¿verdad? Su proyecto? De tal manera que la historia de este mundo se ha de acabar glorificando a nuestro Dios. Creo que más explícito de lo que nos lo ha dicho es difícil, mis queridos hermanos. Trato de que podamos entender, trato de ayudaros que podamos entender cómo hemos de cooperar con Cristo, en qué consiste esta cooperación, ¿verdad? Y cómo hemos de obrar de tal manera que cuando llegue el momento de la boda del Cordero, nuestro carácter sea conforme a la voluntad de Dios, de tal manera que podamos entrar en la boda, que tengamos parte del decreto divino, del cambio de nuestra naturaleza, que Adán pueda ser restaurado a su perfección original, ¿verdad? Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite. Os invito, mis queridos hermanos, que estudiéis la reflexión por vosotros mismos. Os dejaré, como siempre, el enlace en la descripción del vídeo y que vosotros mismos podéis reflexionar y tener vuestra propia reflexión de tal manera que podáis tener vuestra propia elección también, ¿verdad? Os deseo que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.